Gracias por este lindo tiempo que hemos pasado en alabanza, en adoración a nuestro Dios. Dios los bendiga, amados. ¿Cómo están los santos del Señor? Y los no tan santos, ¿cómo están también? Bueno es Dios, amados, bueno es Dios. Hay un tema, hermanos, que lo he estado procesando en mi mente ya de algunos meses atrás, desde el año pasado, y quisiera compartirlo con ustedes en unas 2 o 3 exposiciones tal vez. Y estaba esperando el momento más propicio para compartirlo, hermanos, porque tiene que ver con el propósito de por qué hacemos lo que hacemos, por qué predicamos el evangelio, por qué nos reunimos los domingos y aún en otras ocasiones como el miércoles, el viernes, por qué venimos a reuniones especiales, por qué perseveramos, por qué, hermanos, testificamos, por qué publicamos nuestra fe, por qué somos tan enfáticos, por qué somos tan perseverantes en ello, y algunas veces hasta nos volvemos un poquito, hermanos, no sé, que estoy buscando una palabra correcta aquí, pero un poquito chocantes, ¿no?, con la gente, porque no caemos bien, porque el evangelio que predicamos regularmente es rechazado por el mundo, hermanos. Hay una no empatía, hay una apatía fuerte en contra del evangelio. Si saben que eres cristiano, te señalan, te tachan, ¿verdad? Te ven como cosa extraña, y luego tú eres de los raros que comienza a hablarles del Señor y ora por todo y invoca a su Dios en todo tiempo. Algunos, no todos, ¿verdad? Pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? Por una simple y sencilla razón, hermanos. Porque Cristo Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y hay un tema que poco se toca o poco se menciona, pero sin el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin la salvación, sin el sacrificio de Cristo, sin la fe, hay una condenación eterna. Y precisamente el tema de la condenación eterna es la que más se evita, porque de alguna forma no queremos, hermanos, afrontar esa realidad de que el ser humano, en su pecado, en su alejamiento de Dios, en su muerte espiritual, está plenamente condenado por la eternidad a un sufrimiento eterno. Y se trata de evitar el tema. Y más, hermanos, los que no son creyentes no quieren, hermanos, ni siquiera mencionarlo. Y a veces hasta parodias y chistes de lo que es un infierno, un lago de fuego, una condenación eterna, cuando es uno de los temas más serios de los cuales la Biblia nos habla. De eso vamos a hablar, hermanos. Si hay una condenación, si hay un infierno, si hay un lago de fuego, si hay un castigo eterno, hermanos. Y hay mucha gente que puede cuestionar esto y decir: pero ¿cómo un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que nos quiere tanto, nos creó para luego lanzarnos al infierno? No, espérame, tienes que entender el mensaje, la palabra del Señor. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, ya conoce esta escritura, versículo 16, hermanos. Que es, hermanos, siempre ese versículo 16 es el meollo, ¿no? Es la base, es el pequeño evangelio. Todo lo que la Biblia dice lo reduce en el versículo 16. Pero a veces nos quedamos en el 16 y no leemos el contexto, no leemos la secuela, la secuencia del texto, hermanos, que es muy importante para entender Juan 3:16. Había que leer del 17 al 21 también. ¿Ya lo tienen el 16, amados? Lo conoce de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lindo, hermanos, este precioso versículo. Pero, hermanos, a veces no le seguimos dando lectura al texto, que da una explicación a qué se refiere esto de que Cristo, o que el unigénito, vino para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga la vida eterna.
Versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si dice que menciona la palabra condenación, es porque hay una condenación. Pero Cristo no vino a proclamar o a condenar a la humanidad o a la gente, no, hermanos. Dice una vez más: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él es la salvación, hermanos. Veamos el 18. El que cree, el que en él cree, dice la Escritura, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Vamos por partes. Primeramente, la palabra condenación no es otra cosa no más que la aplicación de una sentencia. Eso significa condenación. Dios es un Dios justo. Sí, es un Dios misericordioso. Sí, Dios es un Dios de gracia. Sí, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios que ha amado a la humanidad siempre, desde que la creó, siempre lo ha amado. Pero nunca va a pasar su amor por evitar o por encima o por diluir la justicia. Porque en el momento que la justicia se elimina también el amor. Entiendas esto. La justicia, hermanos, es necesaria para que exista la gracia y la misericordia. Si no hay justicia, entonces no hay gracia y no hay misericordia. Entonces la justicia dicta que el alma que pecare debe de morir. Si haces un mal, tienes que pagar por ello. Si tú cometes una infracción, habría que, si eres sorprendido en la infracción, tendrías que pagar por una multa, una detención, una llamada de atención por el hecho de haber quebrado una regla, porque las reglas son importantes para una subsistencia, hermanos. ¿Qué hizo el ser humano desde la creación, desde Adán hasta aquí, hermanos? Que hemos siempre roto, quebrado las reglas que Dios ha establecido, y no solamente las reglas divinas y espirituales, pero aún las naturales, hermanos, aún las sociales, aún, hermanos, cualquier tipo de regla que se establezca, cualquier tipo de disciplina, siempre será rota por el ser humano, siempre será quebrada, siempre será alterada, siempre habrá corrupción, siempre habrá gente que no cumple lo que se le manda que cumpla, hermanos. Y la palabra de Dios es clara: todo el que pecare debe de morir. Todo aquel que cometa el pecado debe de pagar por su pecado. Entonces la condenación no es otra cosa sino la aplicación de esa sentencia. Muy importante que se entienda esto. Pero encontramos en la Escritura, hermanos, que si alguien puede creer en el nombre de Cristo Jesús, la condenación ya no le aplica, o sea, ya no es sentenciado a la muerte o a la separación eterna, porque a eso vino el Hijo del Hombre, a eso vino Cristo, no a condenar, pero a salvar lo que ya se había perdido. Él es el rescate, hermanos. Perdidos ya estábamos desde que entramos en el pecado, desde que perdimos nuestra inocencia, desde que abandonamos nuestra niñez para entrar, hermanos, en este mundo secular con todo lo que somos, alma, mente y cuerpo. Hermanos, nos volvimos pecaminosos, nos volvimos malos.
La inocencia se perdió, el pecado entró, el pecado concibió la muerte en nosotros. Y ahora esa muerte, hermanos, es algo así, lo entendemos de esta manera: alejados completamente de Dios por la eternidad. Estoy un poquito despacio, un poquito técnico, pero necesito que comprenda esto, hermanos. Entonces, la condenación ya no está, o la aplicación de la sentencia ya no existe cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y esto, aquí viene otra controversia, es una decisión propia. Usted decide, Dios le da la oportunidad. Este versículo de Juan 3:16 me encanta, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice el mundo, no se refiere a las obras del mundo, sino a la gente que está en el mundo, al pueblo, a las personas. Dios amó a todos, hermanos. Dios no hace selección de personas. Dios, hermanos, ha amado a todo ser humano que haya nacido de mujer, hermanos. Por lo tanto, cada persona tiene la oportunidad de alcanzar la salvación si puede creer en Cristo Jesús. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, la salvación está en Cristo Jesús. Vaya conmigo, Juan capítulo 5 versículo 24. Mismo Juan, pero más adelante adelantamos unos capítulos y vamos al capítulo 5 y leemos el versículo 24. La palabra de Dios nos dice, vea usted la claridad con la cual la palabra nos enseña esta doctrina de salvación y condenación, hermanos. Somos salvos de la condenación eterna. Lo vuelve a repetir, pero en otras palabras, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, nunca olvide eso, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene que, hermanos, vida eterna. Y aquí viene otra vez el versículo: y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Está observando usted la doctrina bíblica de la salvación? Ahorita voy a hacer mención de esto más. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Me detengo aquí. Nosotros caminábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para mucha gente la muerte es inercia, la muerte es desaparición. En la Biblia la muerte significa algo más que desaparición, algo más que desintegración, significa separación. Y la muerte espiritual es la separación entre Dios y el hombre. Dios es un Dios santo, el hombre, el ser humano es pecaminoso, es malo, y lo malo y lo justo no pueden estar en el mismo lugar. Había un distanciamiento entre Dios y la humanidad, pero Dios amó tanto la humanidad que Él estableció una forma de cómo poder acercar al ser humano a la presencia de Dios sin el pecado del hombre. Había que eliminar el pecado de esta relación. Había que quitar lo que estorbaba. Había que quitar lo que distanciaba. Por lo tanto, Cristo vino, tomó el pecado de todos nosotros, lo puso sobre sus hombros en una cruz, lo llevó a la cruz y cumplió la justicia de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Cristo dijo: yo muero por vosotros, tomo el pecado de todos ustedes. A mí se me condena por el pecado que ustedes hicieron, yo lo llevo sobre mí, muero en la cruz del Calvario y automáticamente tu pecado ha sido perdonado. ¿Están comprendiendo la doctrina? Ahora bien, ¿por qué entonces, hermanos, no todos son salvos? Porque no todos han creído.
Ahí está el punto, hermanos, en creer que Cristo murió por mí. Y si Cristo murió por mí y Él tomó, hermanos, el área en donde donde Dios me justifica, no por mis cualidades, no por mis buenas obras, no por mis creencias, sino porque Él fue y llevó mi pecado a la cruz del Calvario, hermano. Ese es el mensaje. Ahora entiende por qué evitamos las cuestiones doctrinales, las cuestiones de interpretaciones, las liturgias, los pleitos en cuanto a interpretación de cómo se debe servir a Dios. Porque eso es irrelevante. Aquí lo importante es que Cristo perdonó tus pecados y tienes acceso al trono de la gracia, a la vida eterna y a la salvación. Y el único requisito es creer. El que cree, todo le es. Y ahí es donde muchos cuestionan: ¿cómo puede una persona adicta, una prostituta, alguien que ha hecho muchos males, algún asesino, de repente ser cambiado y transformado? Porque cuando tus pecados son perdonados, hay una transformación interna. Había un canto viejito que cantábamos: mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, hermanos. Cuando la culpa es quitada, ya no está el acoso, ya no hay condenación, ahora solamente hay paz, gozo. ¿Cómo no vamos a cambiar? ¿Cómo no vamos a dejar la antigua manera de vivir por lo que Dios nos ha ofrecido en esta nueva, en este nuevo estilo de servir a Cristo Jesús? Estamos aquí, hermanos. Entonces, los muertos oirán la voz. ¿Cuáles muertos? Pues los que caminábamos sin Cristo. Oímos su voz, oímos su palabra. La fe vino por el oír, y el oír la palabra. Y escuchamos y luego creímos. Y cuando creímos, Dios nos aceptó y perdonó todos nuestros pecados y nos hizo renacer de nuevo para la gloria de Dios. Y ahora los que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esas son buenas noticias, hermano. Pero si hay condenación, porque habrá quien lo rechace, porque los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Y cuando viene la verdad a hablarles, la rechazan y no quieren acercarse a la luz, porque en la luz todas las malas obras van a ser reprendidas. De noche todos los gatos son pardos. ¿Dicen amén? Vamos adelante. Dice la escritura: y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de. No puedes quitarme esos versículos de ahí, hermano, ni evitarlos. Son reales. Vuelvo a repetir: ¿qué es la muerte? La separación de Dios. Estuvimos separados, pero Cristo vino y Él nos agarró, nos tomó del mundo de la pecaminosidad. Por eso es que Él se encarnó, por eso Él vino. La divinidad se vistió de humanidad y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito. Y tomó al ser humano pecaminoso, malo, oscuro, tenebroso, alejado de Dios, lleno de maldades, y lo limpió y lo santificó, y le cambió su conciencia, le cambió pensamiento, le cambió el carácter, le cambió, hermano. Hizo una obra redentora maravillosa dentro de su ser y lo trajo como un presente delante de Dios, hermano. Entonces Dios abre sus brazos y nos acepta como hijos, sin importar nuestro pasado, hermanos. Es tremendo. ¿Y de qué nos libra? Porque entonces, hermanos,
a la muerte, dice, llegará el momento, primero dice, cuando los muertos oirán la voz. Pero vuelve a repetir, ahora los que están en los sepulcros, o sea, los que ya terminó su jornada en esta tierra y ya están sepultados, ellos oirán la voz. Serán levantados, unos para vida eterna y otros para... Esta es la resurrección, que después hablaremos del tema. Solamente lo estoy mencionando, hermano. Y serán levantados para un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque rechazaron. Ahora bien, nos hemos vuelto tan religiosos y nos hemos vuelto tan, no sé, hermanos, tratar de quedar bien con todos. Pero yo me acuerdo que en la iglesia popular todos entraban al cielo, no importa quién eran o qué hacían. Bueno, la iglesia cristiana ya es igual. Todos, toditos entran al cielo. El infierno está vacío, el cielo está lleno. Hermanos, la fórmula de salvación es la misma. Sin Cristo no entras, porque no hay quien haga buenas obras. No existe una persona que se pueda justificar por sus propias obras. Amén, amados. Entonces hay un tormento eterno. Apocalipsis 21, versículos 7 y 8, son varios versículos, pero solamente tomo uno o dos para mencionar lo que la Biblia enseña. Ya habla de la condenación. El versículo 7 del capítulo 21 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Versículo 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Alguna vez se aventó una mentirita blanca? Bueno, aquí dice todos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No vamos a entrar en el tema, solamente recordarles que sí hay una condenación eterna. ¿Quiénes son los condenados? Los que no han creído. La condenación no está en tu pecado, está en no haber creído, porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Alguien está aquí? Ahora, diferentes formas de interpretar. Voy rápido. Primeramente, ¿cómo interpretamos esto? Que tenemos ya en este tiempo un mensaje diluido, suavizado. No nos gusta hablar de condenación porque eso ofende a la gente. ¿Por qué, hermano? Porque hemos abaratado la gracia a tal punto, hermano, que estamos siendo permisivos con actividades y estilos de vida que no son agradables a Dios. ¿Y qué hacemos? Buscamos un mensaje suavizado que me victimice a mí como pecador y que culpe a la iglesia de que la iglesia es legalista y que la iglesia está predicando con mucha dureza y que por eso yo no puedo entrar. No, no entras porque amas más las tinieblas que la luz. Ahora sí. Es la verdad, hermano. Pero a veces los mensajes es que la iglesia es legalista, es que la iglesia golpea, es que la iglesia habla muy duro, es que, hermano, es que la iglesia tiene que predicar lo que está escrito, no lo que se le ocurre. Y a veces el mensaje es tan suavizado, hermano, que justifica las faltas y el pecado, las actividades ilícitas, la forma y estilos de vida que no agradan al corazón de Dios. La Biblia dice: ser santo porque vuestro Padre que está en el cielo es santo, y santo es apartados del mal. Por eso dice Apocalipsis: el que perseverare. Porque una vez que Cristo nos saca del mundo, Él nos pone en su cuerpo, el cuerpo de Cristo llamado a la iglesia. Y la iglesia es diferente al mundo, hermano. Somos diferentes, tenemos que ser diferentes. Ya no les gustó. Es la salvación de su alma.
¿Cómo no vamos a preocuparnos por nuestros hijos cuando andan caminando en caminos equivocados, hermanos? ¿Cómo no vamos a preocuparnos por nuestros padres cuando no han querido escuchar la palabra de Dios? Aún nos preocupamos, aún por el enemigo, porque aunque sabemos que mal nos hace, aún así, hermanos, usted y yo entendemos que hay una condenación eterna para esa persona. Y es lo último que queremos. Dios no vino a condenar, vino a salvar lo que se había perdido. Y ese es el corazón de la iglesia, hermano, a resolver el problema del pecado. Pero algunos, en vez de resolverlo en la cruz del Calvario y abandonar el pecado, mejor se traen el pecado a la iglesia. Oiga, qué duro amanecimos hoy, ¿verdad? Pastor no durmió bien anoche. Ore por él. No me abarate la gracia. La gracia no es un acto barato, hermano. Nada de eso, hermano. Costó precio de sangre del unigénito que está en el cielo, hermano. Por lo tanto, cuando Cristo te salve, ahora servirle con amor, con perseverancia, con santidad, hermano. Y yo no dudo que en algún momento cometerás errores, pero gracias a Dios, porque la palabra todo nos lo soluciona. Si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que no importa si fallaste, Él te levanta. Pero ¿qué le dijo a aquella mujer? ¿Quién te condena? No hay nadie que me condene. Bueno, yo tampoco. Ahora ve. ¿Y qué? Nunca le agregan lo que dice enseguida. Ve y no. Porque el pecado carga aguijón. Lo que Dios quiere es evitarte tanto dolor de cabeza. Hay gente que cree que es muy fácil divorciarse y agarrarse otra y ya. ¿Qué le pasa? No sabes en el rollo que te estás metiendo. Llevas 20, 30 años, apenas ya casi te estás entendiendo. Y luego empiezas otra vez. Y esta te sale peor que la otra. O el otro, pues. ¿Qué dice? Dios no se equivocó cuando dijo hasta que la muerte. No es error, no es falla. Ahora yo entiendo que en algún momento hubo situaciones donde no conocíamos del Señor y se tomaron decisiones equivocadas. Sí, está bien, Dios restaura, Dios sana. Pero ya deja de... Ve y no. Eso lo responde todo. Y luego tenemos por otro lado la teología del sufrimiento, que es la religiosa. La teología del sufrimiento es otra, hermano, que tiene que ver con pobreza, penitencia y sacrificio. Mire, voy a hacer una crítica constructiva aquí. La Madre Teresa de Calcuta, muy conocida, fue una mujer muy admirable. Era una mujer que tomaba a los enfermos. Y India es un lugar que horrible, hermanos. No quiero ir. Es el país que más he evitado ir. Y con lepra, con enfermedades, ella los agarraba, los abrazaba y se los llevaba a un lugar. Pero si lees bien la historia y la biografía de ella, vas a encontrar que ella tenía la mentalidad de que la salvación se alcanzaba por sufrimiento. Por lo tanto, se le evitaba a las personas los remedios, porque esa mujer recibió muchos millones de dólares en donaciones. Pero las donaciones nunca alcanzaban a llegar a los remedios, a la medicina, a los cuidados, sino que siempre fue en un ambiente muy luto, muy oscuro, muy de sufrimiento. Porque la mentalidad de esta mujer era que la salvación se alcanza por sacrificio, por penitencia, por pobreza, por sufrimiento. Y esa es la mentalidad que acarrea la tradición, que la salvación no se alcanza, sino que por sacramentos acompañados de
penitencias acompañado de sacrificios, de pobreza. Y eso choca totalmente con la gracia, porque en la gracia todos los pecados son perdonados sin que tú hagas un acto de sacrificio. Y por alguna razón, en la herencia que traíamos religiosa, teníamos que cumplir mandas o actos o hechos sacrificiales para que nosotros pudiéramos encontrar el favor de Dios. Una vez llega el evangelio se revela a tu mente y a tu corazón y te dice: lo único que tienes que hacer es creer y todos tus pecados son borrados. Ya no tengo que hacer nada. No, ya no. Lo que tienes que hacer después lo haces ya no por obligación, sino por amor, que cambia toda la situación, toda la esfera, toda la perspectiva. ¿Por qué? Porque de una manera sacrificial ya no presento mi cuerpo al pecado, sino a la santidad de Dios. Por amor a Dios, no porque eso me limpie de los pecados, porque ya Cristo limpió todos mis pecados. No sé si los confundí más, pero es sencilla la doctrina. Entonces, ¿qué es lo que te salva? El sacrificio de Cristo es lo que te limpia. Y cuando crees en Él, eres salvo. Y una vez que eres salvo, Dios hace una obra maravillosa en tu corazón. Y cuando ya hizo la obra en tu corazón, ahora por amor, por deseo propio, por principios espirituales, le sirves al Señor. Y cuando miras el pecado y viene la tentación, tú te acuerdas: de ahí me sacó Dios. Y no voy a ceder a la tentación, porque ese pecado me va a destruir. Va a destruir mi matrimonio, va a destruir mi corazón, va a destruir mi paz, va a destruir mi armonía familiar, va a destruir a mis hijos. Por lo tanto, me voy a alejar de él. No porque lo sienta como penitencia, sino que lo hago por una simple y sencilla razón: porque de allá me sacó el Señor. Como le digo a los jóvenes: vida. Santo. ¿Me están escuchando, hermanos? De ahí la urgencia del mensaje. Mientras las religiones, las creencias, tanto populares como cristianas, como de otro tipo, todos tienen un sistema, un método para alcanzar la salvación. La Biblia no. La Biblia, el único método es que creas. La salvación es por fe. De ahí la urgencia del mensaje. Vaya conmigo a Romanos 18. Ya voy de salidita. Nomás quería explicarle: si hay una condenación y si hay una salvación. Versículo 8 del capítulo 10 de Romanos. Usted la conoce también, es muy popular, la mencionamos mucho, pero es bueno volverla a darle lectura. Versículo 8 del capítulo 10 de Romanos. ¿Lo tienen? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca. ¿Y dónde? Dos elementos importantes: la boca para confesar y el corazón para creer. No se le olvide, son dos elementos que no puedes dejar afuera. Hay gente que confiesa con su boca, pero no cree con su corazón. Confesó porque la trajeron al altar, confesó porque sintió una emoción bonita y sintió bonito y dijo: yo recibo a Cristo, pero después se fue y siguió en sus mismas andadas. No, espéreme. Hay dos fórmulas. Tiene que confesar, pero también tiene que creer. Hay gente que cree en su corazón, pero no se atreve a confesar porque se avergüenza. ¿Siguen aquí? El que creyere y fuere, ¿qué es el bautismo? El testimonio que le das. ¿Será qué? Y el que no, será. Vamos adelante. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Que hay que creer en muerte y resurrección, hermanos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para. Eres justificado cuando le crees con el corazón. Y eres, hermano, salvo en el momento que lo confiesas, amados del Señor. Dice la Escritura, seguimos la lectura. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues
pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será. Bendito Dios. 14. ¿Cómo? Aquí es donde viene, hermanos, el silencio sepulcral. No lo mencioné bien. Sepultural de la iglesia, hermanos. Hijo, qué bárbaros. Hábleles. Ya les dije, usted vuélvales a decir. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han ¿qué? Oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les? Oh, santo Dios. ¿Y cómo predicarán si no fueren? ¿Ve por qué le metemos tanto a misiones, hermano? No solamente cuidamos de esos niños, pero es inversión a futuro, hermanos. Que Dios levante predicadores, que Dios levante obreros, que sean salvos y que vuelvan a sus familias y les hablen de Cristo Jesús. Que este evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra. Hay gente que no me entiende todavía, hermano. ¿Por qué tanto enfoque? ¿Por qué tanta inversión? ¿Por qué tanto empuje a esto? Porque hay una condenación cuando una persona se va a la eternidad sin Cristo. Se pierde por la eternidad, hermano. Yo entiendo que hay creencias. No, hermano, hay un lugar de purificación. Mire, le van a dar, lo van a echar en un sartén y le van a dar un par de vueltas y con eso lo van a meter al cielo. Bíblicamente no, hermanos. ¿Aló? Háblales del Señor. Ora por tus hijos, tu familia. No los abandones, no los dejes a su suerte, hermano, a sus decisiones. Guíalos, hermanos, a los pies de la cruz. Ahí hay salvación para ellos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, hermanos. Cierro con 2 versículos más. Mateo 10:28 dice, no lo abra, yo se lo leo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y se refiere a Dios, hermanos. Y la última, por eso, hermanos, bien importante, dice la palabra del Señor. No puse la cita, pero usted se va a acordar de ella. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Salvar las almas. ¿Por qué el proyecto? ¿Por qué lo que hacemos? ¿Por qué el evangelismo? ¿Por qué los proyectos para los jóvenes? ¿Por qué, hermanos, toda actividad? ¿Cuál es el propósito? Las almas para Cristo. Sea parte de ese movimiento glorioso que lleva las almas a la eternidad. Amén, santos. Pongámonos de pie, por favor.